Saludos con todos amigos de YouTube y de diferentes redes sociales. En esta ocasión vamos a ver un tutorial sobre una herramienta que acabo de probar. La herramienta se llama Final Recon. Es una herramienta programada en Python y está en un repositorio de GitHub. Por ejemplo, aquí podemos ver el logo. Y esta herramienta sirve para hacer hosting a sitios web, a cualquier sitio web, sea HTTP o HTTPS. Por ejemplo, aquí nos muestra algunas capturas de pantalla sobre la información que va arrojando esta herramienta a la hora de escanear una target. En este caso están escaneando la target de Google. Aquí te sale, ¿no? Y alguna información que te va a mostrar. Por ejemplo, te va a mostrar los encabezados, los headers. Headers information son los encabezados que tienen todos sitios web. Por ejemplo, el voice es información básica sobre el dominio. Por ejemplo, aquí te puede arrojar la IP, el puerto, el nombre del dominio, por ejemplo, de qué lugar es, de qué city, el country, y entre otros datos, ¿no? Por ejemplo, quién ha registrado con qué correo han registrado, ¿no? Este dominio. Por ejemplo, el certificado SSL, que viene a ser el candadito, y en este caso muestra información, por ejemplo, el local time name, el country name. Por ejemplo, aquí nos muestra organización y entre otros datos interesantes que podemos ir añadiendo, ¿no? En un testeo. Por ejemplo, el crawler nos muestra, por ejemplo, la target. Bueno, en este caso estamos editando Crowdfar y también nos va a mostrar algunos datos, ¿no? Sobre esto. Y también te va a arrojar algunos URLs, quizás de algunas imágenes, ¿no? De cierto dominio. Hasta ahora ha sido testeado, ha sido probado en Kali Linux y en Blackchar. Y bueno, simplemente aquí nos muestra la instalación. Por ejemplo, tienes que clonar esto de aquí. Y te voy a mostrar lo que yo he hecho en mi consola de Windows. Primero me he dirigido, ¿no? El CD de stock es para dirigirme a mi escritorio, ¿no? De este sistema operativo que estemos en Windows 10. Aquí está la versión. Y bien, antes que nada tienes que tener instalado la versión de Python. En este caso usa la versión 3. Tienes que tener instalado la versión de Python 3 y simplemente ejecutar este comando, que es cd de stock, que es para dirigirte al escritorio. Si tú puedes poner, si tú quieres dirigirte a otro, por ejemplo al cd de descarga, cd de documentos, etcétera, puedes también poner aquí. En este caso yo me dirijo al cd de stock, que significa escritorio, y aquí pongo, por ejemplo, el comando git clone https y el nombre del repositorio. Aquí te deja también los comandos, ¿no? Que tienes que poner. Y después te diriges con el cd final recon a donde está dicho repositorio que ya he descargado. Por ejemplo, aquí estamos dentro de stock y ponemos cd final recon y nos va a mostrar, ¿no? Por ejemplo, aquí te dice tienes que instalar este requerimiento que es necesario para que el script te corra. Si no instalas esto de aquí, no te va a correr esta herramienta. Por ejemplo, aquí yo he ejecutado esta herramienta, ese comando, y te va a aparecer a ti esto, ¿no? Que va a estar cargando, y lógicamente tienes que tener internet para poder descargar, ¿no? Ciertos requisitos de la herramienta. Y aquí nos muestra toda esa información. En este caso se está guardando en Python 37 y al final te va a arrojar successful installed. Aquí te va a arrojar esto de aquí y simplemente tienes que poner, ¿no? Python, el nombre del script, y aquí he puesto un "-h", que significa que una ayuda sobre nos va a arrojar eso de aquí, esta ayuda de aquí, que hay algunas opciones que tú puedes ver aquí a continuación. Por ejemplo, el help es para ayuda, para que te muestre esto, el headers para solamente que te muestre los encabezados,
El comando ssl info es solamente para que te muestren los certificados SSL. El GOIS solamente es para que te muestre la parte de GOIS. El CRUD es para que solamente te muestre esta parte. Y el full es para que te muestre todo junto. O sea, si tú ejecutas, si tú solamente quieres el headers, ejecutas esto. Pero si tú quieres de todo, simplemente pones el full y el nombre de la target y te va a arrojar todo eso, como yo lo he puesto aquí. Solo que aquí me ocurrió un error. Por ejemplo, yo simplemente puse Python. Bueno, si estás en Windows, solamente pones Python, final record, el nombre del script, el guión de full, y aquí el https www.utp.edu.pe. Aquí lo que pasa es que yo copié lo que está aquí en la URL. Si tú copias esto, por ejemplo, vamos a abrir, copiamos esto, ya lo copié. Vamos a abrir un blog de notas y siempre te va, aunque acá no aparezca el slash, vieron que me arrojó el slash aquí. Y bueno, el comando, cuando tú lo ejecutas, por ejemplo aquí yo lo he copiado y me ha arrojado el slash. Y aquí te va a arrojar, ¿no?, que clear no reconoce un comando interno. Y bueno, la cosa que te va a arrojar solamente está esta parte de aquí. Te va a salir un error si lo pones con el slash al final. Entonces yo dije, ¿por qué me ha salido? Entonces lo puse sin el slash. Aquí, como ven, ya no tiene el slash al final. Y bueno, la cosa que me arrojó, ¿no?, toda la información, el script se pudo no ejecutar. Entonces, si ustedes van a copiar aquí, es recomendable que borren el slash y lo copien así, para que pueda correr con normalidad nuestra herramienta. Sin más que decir, voy a cerrar y voy a usarlo, ¿no? Por ejemplo, en esta parte de aquí está la herramienta. Vamos a abrir y donde dice DUMS van a estar las targets que hemos auditado. En este caso yo he editado de Google y de la UTP. Voy a borrar de nuevo para que ustedes vean que nos va a arrojar. Por ejemplo, vamos a hacerlo paso por paso primero con el de Google. Vamos a abrir nuestro CMD. Nos dirigimos donde está la herramienta. En este caso está aquí. No, está aquí en la parte de acá atrás. O simplemente cierran y para que no se confundan y abren la carpeta, ¿no?, donde se ha descargado. Copian esto y acá ponen CD y la ruta donde está la herramienta. Vamos a ver si está aquí. Y como ven, todo lo que aquí está también aparece acá. Simplemente, bueno, ya una vez instalados los requerimientos y instalada la versión de Python 3, vamos a ejecutar los siguientes comandos. Una vez dentro de todo el directorio, simplemente tenemos que poner Python. En este caso no ponemos 3. Si estás en Linux, si ponen la versión 3 para que lo identifique. Pero si estás en Windows y tienes la versión 3, simplemente pones Python. Si tienes la versión 2 y el script, otro script, te corre con el 2, simplemente pones el nombre del script. En este caso ponemos Python, el nombre del script, que es finalrecon.py, y acá por ejemplo vamos a poner el headers y la URL, ¿no?, https / tienen que ver que escriban bien la ruta de la URL, google.com. Vamos a dar enter y aquí por ejemplo solamente nos arrojó el headers, ¿no?, lo que solamente queremos nosotros ver, ¿no? En este caso solamente nos ha arrojado el header. Como ven, solamente nos ha arrojado la opción de aquí. Por ejemplo, aquí nos muestra alguna demo y nos muestra solamente, nos ha arrojado solamente el header, porque nosotros solamente le hemos dicho que nos arroje, ¿no?, esta parte de aquí. Y si solamente queremos el SSL info, por ejemplo aquí ya me arrojó un test donde dice DUMS.
No me ha arrojado un test. ¿Por qué? Porque cuando pones la opción del full, ahí es cuando te arroja el test. Por ejemplo, aquí nos ha dicho que no nos ha arrojado, solamente nos dice complete. Entonces solamente nos ha arrojado la información, ¿no?, que le hemos querido. Y por ejemplo, si nosotros vamos y bueno, ponemos este comando de acá y lo reemplazamos simplemente por el de ahí, en vez de headers vamos a poner ese comando de aquí, sslinfo, para que solamente nos arroje, ¿no?, los certificados SSL. Por ejemplo, aquí nos arrojó solamente el certificado SSL. Si se pueden dar cuenta, simplemente nos ha arrojado por ejemplo el country name de USA, California, local time name, organización name, Google LLC, y nos ha arrojado diferente información. Por ejemplo, aquí nos muestra common name, el serial number, el número serial, y aquí no la fecha creada y la hora exacta, y nos muestra los DNS, ¿no?, de Google que tiene, todos los certificados. Por ejemplo, aquí nos arroja cierta ruta, no, cierta URL que nosotros lo podemos ver más adelante. Y bueno, vamos a poner el otro comando del voice para ver qué nos va a arrojar. Por ejemplo, solamente aquí lo reemplazamos y ponemos voice, vamos a dar enter, y aquí ya está ejecutándose el comando voice. Vamos a esperar a que nos va a mostrar. Por ejemplo, nos arrojó el ASN registro ARIN, ASN, y acá un número, la IP, y por ejemplo la fecha, el date, la descripción, Google LLC. Es información básica pero nos sirve para un testeo, ¿no?, porque en una prueba de seguridad, en una auditoría web, siempre se comienza desde lo más básico y poco a poco se va avanzando. Por ejemplo, aquí nos arrojó los emails que están registrados, ¿no?, en este voice. Por ejemplo, aquí nos arrojó será seguro uno de los administradores de Google que ha puesto su correo, y bueno, para que esté registrado su nombre. Por ejemplo, si queremos solamente ver el crawler, reemplazamos ese comando y vamos a ver si tiene algún, ¿no?, crawler. De aquí nos mostró algunos ¿no? Por ejemplo el Roblox, que la mayoría de páginas, creo que todas las páginas tienen links, y no tiene font. Aquí el sitio my links 19, y aquí por ejemplo ya nos dumpeó, ¿no? Con este comando sí nos dumpea, porque por ejemplo aquí nos muestra el dump que nos ha arrojado ese resultado. Solamente es ese comando, ¿no?, que está aquí, y por ejemplo nos ha arrojado todo ese resultado. Nosotros vamos a probar la última URL, pero vamos a probarlo ya con esta página de aquí, con esa target, ¿no? Por ejemplo, aquí nos muestra esta de aquí, pero primero voy a limpiar la terminal y vamos a ejecutar el mismo comando, solamente que cambiamos la URL y el crawl y ponemos full. Aquí nos va a poner full, nos va a arrojar todos los resultados, todo esto combinado, el headers, el sslinfo, el voice, el crawler, todo esto nos va a arrojar solamente con este comando de full. Simplemente ponemos Python, el nombre del script,
guión full y la target, ¿no? En este caso es la UTP. Simplemente no se olviden de que al final no vale el slash, porque si no le va a arrojar un error. Vamos a dar enter y aquí nos está arrojando ya la información, ¿no? Y esta información se va a quedar guardada acá. Vamos a retroceder y vamos a dirigirnos nuevamente aquí para que vean ustedes que nos va a mostrar, ¿no? Por ejemplo, aquí está cargando, ya nos arrojó algunos resultados de la parte de arriba, ¿no? Por ejemplo del GOIS, y por ejemplo aquí ya nos arrojó que está en esta dirección de aquí. Esta dirección de que está aquí es donde está, ¿no?, el script. En este caso el script está en la carpeta de aquí. Si yo abro esto me va a arrojar esto y solamente entro a Dooms. Como ven ya nos arrojó. Y vamos a abrir con mEditor. Y aquí nos ha arrojado por ejemplo el Robots, Links, Siteman, CSS Links y otra información. Por ejemplo aquí nos muestra algunos robots, algunos temas, algunos Siteman, bastantes directorios, bastantes URLs que tiene esa página web. Y vamos a bajar. Esto lo pueden abrir con un TXT, con su blog de notas, con cualquier editor de texto. En este caso yo tengo instalado, ¿no?, el mEditor. Es muy recomendable para abrir este tipo de archivos. Por ejemplo algunos JavaScript, JS, internal links, external links y bueno, imágenes, ¿no? Algunas URLs de algunas rutas de imágenes que ustedes pueden ver con más detalles de sus casas, ¿no? Y así como nos muestra información, ¿no?, que nos va a servir para un testeo. Por ejemplo el headers, aquí por ejemplo aquí dicen los títulos, ¿no?, el SSL Certificate, el GOIS, el Crackle. Como ven es muy simple de usar esta herramienta. Por ejemplo aquí en certificados SSL nos muestra que este dominio está alojado en GoDaddy. Es una empresa, ¿no?, de hosting y dominios y demás servicios que brindan, ¿no?, para crear páginas web. Y aquí nos muestra por ejemplo diferente información la que tiene Google, porque cada uno es una empresa muy diferente, ¿no? Por ejemplo aquí el server que usa, aquí está, y por ejemplo la target, el DNS, por ejemplo aquí nos muestra diferente email, por ejemplo el rackspace.com. Vamos a ver qué es. Creo que es una empresa que brinda servicio. Vamos a ver. Creo que es una tercera persona que han contratado, o una empresa, para que les pueda brindar un servicio, ¿no?, para sus páginas web. Vamos a ver qué nos arroja, porque no lo han puesto con el dominio. Se supone que tiene que ponerlo con el dominio, ¿no?, de la UTP, ¿no?, pero en este caso no lo han puesto. Está en inglés. Fácil, es una página, una empresa de Estados Unidos. Aquí vamos a cambiar la región, vamos a poner a ver Perú, para que nos muestre en español. Ya ves, nos arrojó en español. Y por ejemplo aquí dice: expertos apasionados comprometidos con usted para alcanzar el éxito, un socio confiable para sus servicios de nube, aplicaciones, seguridad, datos e infraestructura. Eso quiere decir que la UTP está usando los servicios de esta empresa llamada Rackspace para poder hacer ya sea su página web, su intranet, porque lo que podemos ver es que brindan estos servicios, ¿no?, de, por ejemplo, controle el gasto de TI, deje el centro de datos, de administrar, quizás administran sus páginas web, pues quién sabe, ¿no? Es muy importante ver este tema de aquí. Por ejemplo en el Voice nos mostró, ¿no?, esto de aquí.